Lo prometido es deuda, hemostasia. Seguimos con hemostasia, el tema de anticoagulación. Mi nombre es Francisco Javier Lozano Albizu. Vamos a ver en el curso de fisiología con algunas diapositivas tomadas del trabajo del doctor Roberto Núñez Aguilar. Y vamos a continuar este tema que quedó pendiente. Y bueno, ya hablamos de la trombina. Ya vemos que deriva de la hemostasia secundaria y esta trombina tiene efectos procoagulantes y anticoagulantes. Aquí tenemos endotelio, vemos los núcleos endoteliales y vemos que hay una brecha en ese endotelio. Hubo una lesión y cuando se llevó a cabo esta lesión se expusieron algunos factores junto con colágeno y vemos ahí que también ya aparecieron unas plaquetas y ya se formó algo de fibrina. Pero bueno, vamos a repasar un poco. En primer lugar vemos aquí el tapón plaquetario. Vemos también colágeno en el tejido subendotelial. Estamos también viendo el factor de von Willebrand que pudo haber estado en el tejido subendotelial o liberado por las células endoteliales que lo tenían almacenado dentro de los gránulos de Weibel-Palade. También sabemos que se expone el factor tisular, son los puntitos amarillitos que vemos ahí, el factor tisular que se expresa por las células endoteliales cuando hay daño o por las células inflamatorias cuando hay daño o que también se encuentra en el tejido subendotelial. Y podemos ver aquí que cuando se expone las cargas negativas del colágeno, cuando se activan las plaquetas, pues se puede activar el factor 12. También el factor tisular puede llevar a la activación del factor 7 y estos dos pueden llevar por medio de la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación a la formación de trombina. La formación de trombina lleva a la formación de fibrina y esta fibrina forma pues la malla estable que nosotros conocemos. Pero algo de lo que no hemos hablado es de los factores anticoagulantes que ahora se van a mostrar en rojo. En rojo tenemos a la trombomodulina. La trombomodulina es expresada por las células endoteliales y cuando llegamos a suficientes concentraciones de trombina, ese alien que acaba de aparecer, esa trombomodulina se une a la trombina formando un complejo. Ese complejo puede activar a la proteína C y ahora esa proteína C activa puede unirse con la proteína S y estos dos pueden llevar a cabo la inactivación del factor 5 y del factor 8. Ustedes recuerdan que la trombina normalmente activa al factor 5 y al factor 8 y es esa misma trombina la que inactiva al factor 5 y al factor 8. ¿Cómo? Ya vimos que la trombomodulina expresada en el endotelio se une a la trombina activando la proteína C activa, se une a la proteína S y estos inactivan por proteólisis al factor 5 y al factor 8. En segundo lugar tenemos al heparán, es el pico que vemos ahí y este pico se expresa constitucionalmente en las células endoteliales pero también puede estar viajando libremente en la circulación. El heparán se une a una molécula nueva, esta molécula nueva es la antitrombina 3 y entonces la unión del heparán con la antitrombina 3 pueden llevar a cabo la inactivación por proteólisis de ahora del factor 10 y del factor 9. En algunas literaturas viene la inactivación de otros factores, pero para fines de esta clase, estos son los más importantes. Entonces, el heparán se expresa en las células endoteliales y se une a la antitrombina 3 inactivando por proteólisis el factor 10 y el factor 9. Pero ustedes, como se habrán dado cuenta, pues la antitrombina tiene trombina en su nombre, por lo tanto tiene que llevar a cabo la inactivación de otro factor de coagulación. La antitrombina 3 puede llevar a cabo la inactivación de la trombina. Y bueno, tenemos ahí otras cosas en esas células endoteliales que no hemos mencionado. Tenemos ahí un receptor de 7 dominios transmembrana, que es un receptor de trombina. Podemos ver que ese receptor de trombina la trombina puede actuar sobre las células endoteliales haciendo que se libere algunos factores que ya hemos mencionado. Pero ¿cuáles son estos? PG1-2, o sea, prostaglandina I2, también conocida como prostaciclina, óxido nítrico y ADP fosfatasa.
Y estos tres tienen como fin último la inactivación y la inhibición de la agregación plaquetaria. Entonces, estas sustancias pueden unirse a la plaqueta inactivándola. Muy bien. La prostaciclina puede unirse a la plaqueta e inactivarla. El óxido nítrico puede unirse a la plaqueta y la inactiva. Y ustedes también saben que esto puede inhibir la agregación, porque si una plaqueta se inactiva, ya no se agrega. ¿Por qué? Porque ya no se expresa la glucoproteína 2B3A en su superficie, por lo tanto ya no se puede unir a otras plaquetas. Al mismo tiempo, ustedes saben que el óxido nítrico produce vasodilatación. Y por último, nos falta hablar del tope rosa que viene ahí. Ese tope rosa que vemos ahí, que es este que está aquí, es el inhibidor del factor tisular. Ustedes en los libros lo pueden encontrar como inhibidor de la vía del factor tisular, pero pues aquí le vamos a hablar como inhibidor del factor tisular, pues, y creo que su nombre es muy explícito. Inhibe al factor tisular o inactiva al factor tisular. Por lo tanto, tenemos que existen moléculas que inhiben a la vía, ¿cuál? Intrínseca, otros que inhiben a ¿cuál? A la vía extrínseca y finalmente pues algunos que pueden actuar sobre la vía común, inhibiendo la hemostasia secundaria. También tenemos inhibidores de la vasoconstricción como el óxido nítrico e inhibidores de la vasoconstricción de la hemostasia primaria, como son estos que están aquí. Entonces tenemos una serie de efectos que produce la trombina que en primer lugar, como vemos aquí, producen el tapón plaquetario, la coagulación, la formación del coágulo, pero asimismo la trombina puede llevar a cabo efectos contrarios. Cualquier duda de esto, les recomiendo vuelvan a revisar esta diapositiva con mucha calma para que lleven a cabo sus apuntes y tengan más claro el panorama. Y bueno, ya hablamos, aquí tenemos una imagen del Robbins, donde podemos ver una célula endotelial, un vaso con sus células endoteliales que ustedes ya conocen, y podemos ver que hay ciertas cosas que pueden estimular a este endotelio. Una de esas principalmente es la trombina, ¿no? Que aumenta la liberación de óxido nítrico, lo que reduce la adhesión plaquetaria, reduce la adhesión de células inflamatorias. La trombina aumenta la producción de óxido nítrico en el endotelio. El óxido nítrico reduce la adhesión y la activación mediante el aumento del GMP cíclico en las plaquetas. Y finalmente tenemos que hablar de la fibrinólisis. La fibrinólisis es el proceso mediante el cual se destruye la fibrina. Y bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la trombina. Tenemos aquí la trombina, su amigo principal, que actúa sobre las células endoteliales y hace que se libere una sustancia de las células endoteliales. ¿Cuál es esa sustancia que se libera de las células endoteliales? En realidad son dos, el TPA y la uroquinasa. TPA es activador tisular del plasminógeno y uroquinasa es uroquinasa, y estos dos llevan a cabo un proceso que es la activación del plasminógeno. Bueno, aquí podemos ver estas salchichas que son el plasminógeno y los tercios de dona que son la plasmina. Y bueno, el TPA, aquí lo estoy poniendo acá arriba, y la UPA, que es la uroquinasa, convierten al plasminógeno en plasmina, ¿no? Entonces podemos ver que la TPA y la uroquinasa convierten al plasminógeno en plasmina. ¿Quién produce el TPA? Las células endoteliales. ¿Quién hace que se produzca la TPA? La trombina. Y bueno, en primer lugar ya vimos la activación del plasminógeno, lo que hace que se produzca plasmina.
Bueno, recapitulando, la trombina actúa sobre las células endoteliales para que produzcan TPA, el activador del plasminógeno y la uroquinasa. ¿Qué hace? Convierte el plasminógeno, que ya vimos aquí, en plasmina. Y bueno, ¿qué hace la plasmina? La plasmina degrada la fibrina. ¿Sí? Podemos ver aquí los tercios de Dona, estos que están degradando a la fibrina. Entonces, ¿qué hace la plasmina? Convierte la, convierte la fibrina en productos de degradación de la fibrina. ¿Sí? Aquí está, Fibrin Degradation Products, que también lo podemos encontrar como FDP o PDF, ¿no? Entonces, tenemos que la trombina actúa sobre las células endoteliales para que produzcan los activadores del plasminógeno que nosotros ya conocemos. Estos activadores del plasminógeno convierten el plasminógeno a plasmina. Esta plasmina rompe la fibrina que normalmente ya se había formado y lo convierten en productos de la degradación de la fibrina. Eso es muy importante. Pero si esto pasara infinitamente, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, se rompería completamente el coágulo y volveríamos a sangrar. Afortunadamente tenemos en circulación algunas moléculas que inactivan a esta plasmina para que no se pase de lanza. ¿Cuál es una de estas moléculas? La alfa-2 antiplasmina. ¿Qué es la alfa-2 antiplasmina? Es una molécula que se une a la plasmina libre en plasma, que la inactiva y hace que sea mucho más fácil su eliminación. En segundo lugar, tenemos una inhibición de la activación del plasminógeno. Bueno, la trombina que habíamos puesto aquí no solo aumenta la formación del TPA y UPA, también la trombina aumenta la liberación del PAI. ¿Qué es el PAI? El inhibidor del activador del plasminógeno. Y bueno, el inhibidor del activador del plasminógeno, como su nombre lo dice, inactiva o inhibe al activador del plasminógeno. Entonces podemos simplificar esto con una línea aquí. Este es el PAI. El PAI, inhibidor del activador del plasminógeno, inhibe a TPA y UPA, lo que hace que ya no se convierta el plasminógeno en plasmina, lo que hace que ya no se pueda degradar la fibrina, lo que hace que ya no siga pasando este proceso. Y bueno, esto fue una explicación sencilla de cómo se lleva a cabo el proceso de fibrinólisis. ¿Y por qué se llama fibrinólisis? Porque se rompe la fibrina. Editado del libro favorito de ustedes. Y entonces, como resumen, tenemos aquí una pequeña secuencia donde cuando hay un traumatismo se lleva a cabo una lesión muscular y una lesión endotelial. La lesión muscular, ustedes saben que aumenta la permeabilidad para el calcio, llevando a cabo la vasoconstricción. Esta vasoconstricción disminuye el sangrado por los métodos que ya vimos en clase. Al mismo tiempo, también se lleva a cabo la compresión vascular, que ustedes conocen, por los mecanismos que ya hemos mencionado, y secundariamente tenemos una lesión endotelial. La lesión endotelial expone al factor de von Willebrand, lo que lleva a la adhesión plaquetaria, activando la plaqueta, y esa activación plaquetaria produce la reacción de degranulación, que hace que se activen otras plaquetas que pasen por ahí y se agreguen, lo que hace que disminuya todavía más ese sangrado formando el tapón plaquetario. Secundariamente, la lesión endotelial expone al factor tisular y también la activación plaquetaria que ustedes conocen hace que se exponga el cininógeno de elevado peso molecular, lo que llevan ambas cosas por medio de la vía intrínseca y vía extrínseca a la formación de trombina. Esta trombina forma fibrina por los métodos que ya conocemos, llevando a la formación del coágulo, lo que lleva a completamente detener el sangrado. ¿Sí? Pero si esto pasara por siempre, el vaso se taparía completamente, por lo que necesitamos controlar estas reacciones. ¿Cómo se controlan estas reacciones? Por medio de la inactivación plaquetaria, por medio de la prostaciclina, el óxido nítrico
La inactivación de la trombina, ya vimos por medio de la trombomodulina, también de la antitrombina 3 y la fibrinólisis que ya mencionamos. Entonces es todo por hoy. Espero que les haya resolvido algunas dudas y cualquier pregunta o duda la podemos ver en clase. Amén. Y bueno, no es todo por hoy, afortunadamente. Faltó un pequeño comentario. ¿Qué pasa cuando el vaso está completamente destruido? Bueno, aquí tenemos la trombina. La trombina hace todo. Ya vimos algunas cosas que hace. Promueve la agregación plaquetaria, sí, porque las activa. Promueve la formación de tromboxano A2 en estas plaquetas. Promueve la formación de fibrina. Aquí tenemos un tapón plaquetario, tenemos fibrina, ¿no? Y al mismo tiempo la trombina activa el endotelio, lo que hace que produzca TPA, produzca prostaciclina, produzca óxido nítrico. Y tenemos también que la trombina tiene algunas acciones sobre los linfocitos. También hace que algunas células, ya sea endoteliales o monocitos, ¿sí?, produzcan factores de crecimiento. Aquí solamente producen el factor de crecimiento derivado de plaquetas, pero en realidad pueden ser otros factores de crecimiento que produzcan que las células musculares y los fibroblastos que deberían estar por acá hagan que remodelen el vaso y reparen el daño que se llevó a cabo, ¿sí? Entonces la trombina también tiene una función de remodelación de los vasos. Después de que se llevó a cabo el daño, pues el vaso quedó todo feo. Entonces la trombina hace que se produzcan factores de crecimiento que producen remodelación vascular, haciendo que ese vaso que había quedado muy dañado vuelva a la forma original o que se produzcan nuevos vasos en su lugar. Entonces la trombina pues hace todo. Ahora sí, bye. Gracias.